El Perú tiene hoy enormes retos, pero también tiene extraordinarias posibilidades. Si para algo ha servido la pandemia en el sentido positivo, es para revelar a ojos de todos los peruanos la realidad que vivían la inmensa mayoría de peruanos y que la élite y la clase dirigente se negaban a reconocer. Y hay que insistir sobre esto cotidianamente para no olvidarlo. Y es muy simple, el crecimiento macroeconómico que ha sido extraordinario en los últimos años no ha servido para transformar la vida de la inmensa mayoría de peruanos. Lo que ha ocurrido es un proyecto fallido que requiere correcciones, que requiere cambios, que signifiquen, por un lado, no perder lo que se ha ganado y es más, multiplicar las posibilidades de tener más ingresos a partir, entre otras cosas, de expandir la explotación de nuestros recursos mineros, que más allá de gustos o disgustos es nuestra principal riqueza, pero que esta multiplicación de ingresos signifique a la vez el uso de los recursos que se generen para cambiar la vida de los peruanos, para darle a los peruanos educación pública de calidad, salud pública de calidad, acceso al agua potable de manera universal, acceso a una vivienda digna para la inmensa mayoría de peruanos, cosa que ha sido una vez más puesta en evidencia por el temblor en Sullana. Es decir, la urgencia de resolver este problema, darle a los peruanos seguridad, darle a los peruanos infraestructura, acceso al crédito, darles la posibilidad de emprender y de construir sus propios negocios para tener una vida digna para ellos y sus familias. Es decir, que los recursos que se generen de la explotación de nuestros recursos sirvan para cambiarle la vida a la inmensa mayoría de peruanos. Y eso depende de que se deje de gobernar, como lamentablemente se ha hecho en el Perú, para los intereses de unos pocos que en general eran quienes financiaban las campañas electorales, precisamente para eso, para que se articule un sistema de gobierno donde la prioridad y el objetivo era favorecer los intereses de esos pocos, que han sido finalmente los superbeneficiarios del crecimiento macroeconómico de las últimas décadas. Pero esta transformación que hay que producir en el Perú significa sacar de la gestión del gobierno no solo las personas, sino los mecanismos que han garantizado no solo que se gobierne para los intereses de unos pocos, sino que se gobierne con ineficiencia y con corrupción. Y esta transformación supone poner a conducir los diferentes aparatos del Estado peruano en manos de aquella gente que está calificada para la función, que no tiene otro interés que el de ayudar al país a resolver sus problemas, que no tiene otro interés que aportar lo que ha podido aprender y lo que conoce para que realmente se resuelvan los grandes y graves problemas pendientes en el Perú. Y es por eso que resulta relevante que el presidente Pedro Castillo, que le ha prometido al electorado cambiar las cosas en el Perú para beneficio de la mayoría, no puede improvisar en la decisión de los nombramientos de quienes se hacen cargo de las diferentes entidades públicas, comenzando por los ministerios. Y está absolutamente claro a estas alturas de que los consejos del doctor Vladimir Cerrón no solamente no ayudan al presidente Castillo, sino le hacen un enorme daño. Hay en este momento en el Perú muchísimos profesionales altamente calificados, más allá de las ideologías o los puntos de vista políticos o religiosos o deportivos o de lo que fuera, o de sus opciones sexuales o de cualquier naturaleza, que lo que importa de ellos son sus capacidades para ayudarnos a resolver los grandes problemas del país. Y la prioridad
del presidente Pedro Castillo Terrones tiene que ser reclutar a esta gente capaz para hacerse cargo de conducir los destinos del país. Y esta gente no está solo en Lima. Si le hubiéramos hecho caso a los profesionales de los colegios profesionales del norte del país, a los especialistas de las universidades, de las facultades de ingeniería, de arquitectura, que nos dijeron qué era lo que había que hacer para enfrentar la reconstrucción, hoy no estaríamos pasando lo que se está pasando y se está viviendo en el norte del país. No se ha prestado oídos a profesionales que existen, no solo en Lima, insisto, en todo el Perú, que han estudiado durante años los problemas de sus regiones, que saben cuáles son las respuestas que hay que tener, que saben cuáles son las alternativas por las que hay que optar, que saben cuáles son los pasos que hay que dar para ir resolviendo uno por uno los grandes problemas nacionales. Esa es la gente que el profesor Castillo necesita, no la que el señor doctor Vladimir Cerrón quiere poner al gobierno para dirigirlos ellos desde fuera, para dirigirlos él desde fuera, para tomar él las decisiones. Es decir, no estamos hablando solamente del error de permitir que parte de la composición del gabinete sea construido de esta manera, sino las consecuencias prácticas que tiene poner a gente que no está calificada para la función. Yo creo que sobre esto el profesor Pedro Castillo tiene que reflexionar. Esto es un asunto muy serio que lo advertimos antes de la segunda vuelta acá en Exitosa. Nuestra preocupación no era solo la nefasta influencia ideológica que podía significar la posición trasnochada del señor Vladimir Cerrón, que vive todavía en los años 60 en términos ideológicos, sino el problema de la ineficiencia, el problema de la improvisación, que es algo que hay que superar y que es absolutamente posible de superar simplemente abriendo los brazos, permitiendo que la gente que quiere ayudar a cambiar este país sea parte del proceso de cambio y no cerrarle la puerta a la gente que quiere cambiar, y quien está cerrando esa puerta es Vladimir Cerrón. Yo espero sinceramente que el profesor Pedro Castillo reciba el mensaje, no mío ni de Exitosa, el mensaje que el país entero le está dando. Tiene usted, profesor, una extraordinaria posibilidad. No solo estamos en la peor crisis sanitaria, económica y social de nuestra historia, sino estamos frente a uno de los momentos de crecimiento económico más grandes que ha tenido el Perú. Hemos tenido 3 oportunidades: el guano, el caucho y ahora tenemos los minerales. Esta oportunidad no se va a repetir, va a durar unos pocos años, y si no la aprovechamos ahora para cambiarle la vida a los peruanos, no se va a repetir, porque los minerales se van a acabar o van a ser sustituidos por otros materiales, y lo que tenemos a hoy dentro de 10 años puede no valer nada. Este es el momento, y depende de lo que usted haga, profesor Castillo, y sobre todo depende de la gente de la que se rodea.